Muy bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, María. Siendo ya las tardes. 6:30, vamos a dar Buenas tardes. inicio a esta séptima clase. Los voy a silenciar a todos y les encargo los micrófonos, por favor. Bueno, hoy día, tal como les anticipé la clase pasada, vamos ya a empezar a entrar más de lleno en el Evangelio propiamente tal, en su interior. Y en esto vamos a estar una buena cantidad de clases también. Hasta aquí, como les decía la clase pasada, hemos estado mucho en la periferia del Evangelio, en su contexto, en aspectos que hay que entender bien para después poder entrar de lleno al Evangelio propiamente tal. Voy a compartir la clase de hoy. ¿Dónde está esto? Hoy día vamos a iniciar un gran capítulo, estamos en el 1.7, que ya es entrar a determinar el pensamiento teológico del Evangelio. Es decir, cuál es la teología que hay en este Evangelio. Lo primero que vamos a ver es algo que es muy marcado en este Evangelio, que es lo que se denomina su orientación testimonial. Esto ya lo habíamos visto, que la palabra testimonio, la palabra testimoniar, que rara vez es usada en los sinópticos, aquí es absolutamente protagonista. Hay más de 45 usos de esta palabra, ya sea en su forma de testimonio o de testimoniar. Esto es muchísimo para un texto relativamente no tan extenso como un evangelio. Esto indica que para entender a Juan es fundamental comprenderlo más que como un evangelio, como un anuncio de una buena noticia, que es lo más propio de los sinópticos. Este evangelio hay que entenderlo como un testimonio. Ahora, si uno analiza lo que es un testimonio, es algo muy propio de un juicio. Un testimonio muchas veces tiene una dimensión jurídica. Es decir, yo testimonio algo para defender o para probar algo, ¿no es cierto? De hecho, en un juicio se habla de testigos que testimonian, ¿ya? Entonces, detrás de este testimonio que tiene el Evangelio, hay también una dimensión jurídica. No es un juicio propiamente tal, ¿ya? Pero tiene muchos elementos de un juicio, en que hay personas que testimonian a favor y personas que testimonian en contra. Ahora, esta manera de escribir, de orientar el Evangelio, recoge una tradición que ya la tenemos atestiguada en el Antiguo Testamento, cuando el profeta Isaías, el Isaías segundo, esto es en el destierro, una vez que se va estableciendo el monoteísmo, la fe en el Dios único y verdadero, se pide que el pueblo atestigue eso, se conviertan en testigos de eso y lo testimonien, ¿ya? De hecho, ahí tengo dos indicaciones de texto, Isaías 43 del 9 al 13 e Isaías 44 del 7 al 11. Si después con calma revisan esos textos, van a ver que inmediatamente después de establecer
establecer principios de este Dios único y verdadero, que es algo que se va a establecer con mucha fuerza durante el exilio, ¿no es cierto? Es una de las consecuencias del destierro en Babilonia, este reforzamiento, esta certeza de que el Dios de Israel, el Dios en el que creen, es el Dios único. ¿M? Entonces, ese Dios pasa a ser sujeto de testimonio, de defensa. ¿M? Y quienes reciben ese testimonio pasan a ser testigos de ese hecho. Bueno, aquí también se va a dar esa misma dinámica, es decir, aquellos que han recibido el testimonio de Jesús, bueno, tienen que convertirse en testigos de él y como tal también testimoniarlo. ¿M? Bueno, de esta manera vamos a ver que el Evangelio contempla también muchos términos bajo esta lógica. ¿M? Juzgar, juicio, acusar, confesar, abogado, paráclito, ¿no es cierto? Que nos van a confirmar esta dimensión testimonial del Evangelio. ¿M? Ahora, el Evangelio es un testimonio sobre Jesús, de la misma manera que en el caso del profeta Isaías era un testimonio sobre el Dios uno y verdadero. Aquí el testimonio es específicamente sobre Jesús y en su favor, ¿ya? Entonces, ¿quiénes van a participar de este evangelio? Bueno, por un lado, testigos a favor de Jesús. Va a haber, va a haber testimonio en defensa de Jesús. Pero también vamos a encontrar testimonios de sus detractores, de quienes por una razón u otra no aceptan esta revelación de Jesús, ¿ya? Y bueno, y tanto los testigos a favor de Jesús como sus detractores junto al propio Jesús son los verdaderos protagonistas de este evangelio, ¿no es cierto? Que se establece en la manera de un combate judicial. Insisto, no es un juicio propiamente tal, pero se dan las condiciones de una confrontación, ¿ya? En la que finalmente el condenado saldrá vencedor, ¿ya? Es decir, aquel que es atacado, que es negado por los detractores, ¿ya? Y finalmente también condenado físicamente, bueno, él es el que saldrá vencedor. Esta orientación, como digo, es muy marcada, hay que tenerla muy presente porque vamos a ver estos elementos muy, muy a menudo en el Evangelio. Entonces, siguiendo con esto, el Evangelio se transforma en un proceso de manifestación de Dios en Jesucristo y al mismo tiempo en un proceso de rechazo de esta revelación por parte del mundo, ¿ya? Esta oposición está muy presente en el Evangelio, ¿ya? Ustedes son de arriba, no son del mundo, ¿ya? Yo vengo del Padre, mi reino no es de este mundo. ¿Se fijan? Eso está muy, muy presente a través de todo el Evangelio, ¿ya? Esta manifestación de Dios de arriba, esta manifestación que no es propia del mundo. Y por otro lado, este rechazo que se va a ir experimentando, ¿ya? Por parte del mundo, ¿ya? El proceso está centrado en Jesús, en la persona de Jesús, y en él se decide. Este es un cambio importante en relación a los sinópticos, que esto también lo hemos visto, que están más centrados en el reino, ¿ya? Los sinópticos lo que plantean es la aceptación o el rechazo
del reino. ¿Mm? Acá, más que del reino, que se menciona muy poquito, casi nada, este proceso está centrado en la persona de Jesús, ¿ya? Y en él se decide, es decir, en la aceptación o rechazo de la persona de Jesús. ¿Mm? Ahora, estos temas no están muy separados porque cuando uno dice que en los sinópticos el concepto en el cual se decide es el reino, bueno, Jesús también es el reino, ¿ya? O sea, el reino se expresa en la persona de Jesús, pero no son absolutamente sinónimos. ¿M? El reino también abarca algunos aspectos adicionales, pero ciertamente incluye a la persona de Jesús, ¿ya? Pero acá es más claro, acá es personal y vamos a ver textos en los cuales el criterio de aceptación o rechazo es el criterio de aceptar o rechazar a Jesús. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un autor que además es testigo, un autor testigo, que plantea este juicio en dos niveles contrapuestos. Por un lado tenemos al mundo intentando acusar a Jesús, ¿ya? Y acallar su testimonio, incluso de ser necesario con la muerte, lo cual efectivamente se producirá. Y por otro lado, tenemos a Dios que se verá obligado ante el rechazo, ¿no es cierto?, a condenar al mundo a su incredulidad. Es decir, aquel que no cree en Jesús de antemano ya está condenado. ¿Ya? No porque Dios lo condene, no porque Dios quiera condenarlo, sino que por su propia incredulidad queda condenado. Esta, esta disyuntiva es muy fuerte en este Evangelio y lo dirá de manera expresa, ¿no es cierto? Aquel que rechaza la luz, aquel que no cree en Jesús, aquel que no cree en su mensaje, bueno, ni siquiera tendrá juicio porque ya está condenado en su incredulidad. ¿Mm? De ahí que, ¿quién es Jesús para este Evangelio? El que ha venido a testimoniar la verdad, ¿ya? Ese es su mensaje, ¿ya? Más que el reino, como en los sinópticos, lo que ha venido a testimoniar acá Jesús es la verdad. Y al terminar, al irse, habrá vencido al príncipe de este mundo, ¿ya? A lo que se asocia al mundo. Y ese príncipe del mundo quedará condenado. ¿Ya? Esta es la, digamos, la estructura que toma este juicio del que estoy hablando. Ahora, este testimonio tiene una finalidad concreta, tiene un propósito concreto, que es la fe del lector. ¿Ya? Al autor le interesa mucho, ¿ya?, afirmar la fe en la persona de Jesús y su salvación que tienen los destinatarios del Evangelio. Esto lo dice en repetidas ocasiones. Esto que está escrito, que está atestiguado, yo lo vi y lo escribo ahora, es es para que puedan creer, es para afirmar su fe, ¿ya? Ahora, de ahí, de ahí se deduce que los destinatarios del testimonio son ya creyentes, ¿ya? Ellos son, estos creyentes son los receptores de este evangelio, ¿ya? Pero ¿por qué el autor siente la necesidad de reforzar esta fe? Porque es una comunidad que está sometida a condiciones muy difíciles. Las vamos a ver algunas de ellas a continuación, ¿ya?
Es una comunidad que vive un momento de persecuciones, ¿ya? Que ha sido separada de su origen judío, ¿no es cierto? Que ha sido separada de la sinagoga, que está siendo sometida a persecuciones bajo el Imperio Romano y que realmente está siendo sometida a prueba. La fe de esta comunidad de fines del siglo I realmente está siendo sometida a prueba. Por lo tanto, el testimonio del autor, ¿ya? Tiene un propósito muy importante en asegurar la fe de esta comunidad, ¿ya? Que, que no por las dificultades que se están presentando pueda decaer la fe de ellos. ¿Mm? Bueno, como acabo de decir, una, una, eh, una pretensión importante del Evangelio, entonces, es defender y fomentar la fe de una comunidad concreta, ¿ya? Uno puede decir, mira, los escritos bíblicos y los evangelios en especial están dirigidos a todos, ¿ya? En todo tiempo, en todo lugar. Eso es cierto. Nosotros podemos leer el Evangelio de San Juan y pensar que también está dirigido a nosotros, y es así. Pero en una primera intención está dirigido a esta comunidad, ¿no es cierto?, en la cual se escribe, que es concreta, que son los cristianos, posiblemente de Asia Menor, de fines del siglo I. Entonces, leyendo este evangelio, interpretándolo, no solo podemos acceder a Cristo, al Cristo histórico, al Cristo de la fe que el evangelio confiesa, sino también a la comunidad que lo está confesando, ¿ya? O sea, el autor quiere mostrar también cuál es la comunidad, ¿ya? Cuáles son las características de la comunidad que está confesando a este Cristo. Entonces, a partir del Evangelio podemos también reconstruir las ocupaciones y las preocupaciones de esta comunidad concreta, que tiene su fe y su fidelidad puesta en Cristo Jesús. ¿Ya? Bueno, ¿qué le sucede a esta comunidad? Vamos a ver algunos temas hoy día, ¿no es cierto?, que son propios de esta comunidad de cristianos de fines del siglo I. Una primera cosa que es muy marcada dentro del Evangelio es la polémica contra el judaísmo, ¿ya? Esto está muy, muy presente en el Evangelio. Juan no duda en afirmar el judaísmo de Jesús, ¿ya? O sea, Juan en ningún momento va a negar que Jesús es un judío devoto, un judío que celebra las fiestas, un judío que va a Jerusalén, un judío que celebra la Pascua de manera muy especial, que ora, ¿no es cierto?, que reza el Shemá, que lee las Escrituras, ¿ya? Tal como lee al profeta Isaías cuando vuelve a Nazaret. Es decir, hay un judaísmo de Jesús que es mostrado con toda claridad y sobre el cual no queda duda. Ahora, dicho esto, ese judaísmo de Jesús es presentado también en una polémica continua que atraviesa todo el Evangelio contra las instituciones judías, ¿ya? Esto fundamentalmente va a ser contra las instituciones religiosas judías y contra las instituciones que detentan el poder religioso en Israel, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando del sumo sacerdote,
Estamos hablando del Sanedrín, que es esta especie de senado religioso que tiene Israel, de los miembros más antiguos. Estamos hablando de algunos grupos específicos, como los fariseos, como los saduceos, como los escribas, ¿no es cierto?, a cargo del tema de la ley, ¿ya? Esto ya también aparecía en los sinópticos, ¿ya? En los sinópticos también hay una tensión importante entre Jesús y el judaísmo oficial, llamémoslo así. Juan se hace eco de esa misma polémica, pero acá está más acentuada. Aquí se plantea de una manera más, de una manera más dura. ¿Y por qué acá está acentuada esta polémica? Porque también la época en que esto está escrito es una época más complicada. Los sinópticos están escritos 20, 30 años antes, donde la ruptura con el judaísmo todavía no era un tema tan central. Aquí ya estamos después del año 70, de la destrucción de Jerusalén, en que una de las reacciones del judaísmo a esa tremenda catástrofe de que se le destruyera su ciudad capital, su templo, todo. Bueno, una de las respuestas que tiene ese judaísmo oficial es cerrarse en sí mismo y empezar como a separar aguas de lo que para ellos a esa altura del partido ya son sectas diferentes, como es el cristianismo. El cristianismo pasa a ser una secta de la cual hay que finalmente separarse. ¿Mm? Esto lo hemos visto ya en varias clases. Será una separación mutua también. Esto en el mismo cristianismo también surge el mismo sentimiento. ¿Qué hacemos con esto que de partida niegan a Jesucristo? No tenemos nada que hacer con esta gente. ¿Mm? Eh, entonces, aquí efectivamente vamos a ir viendo un conflicto más amplio y más profundo que el que podemos apreciar en los sinópticos. Y esto es tan marcado que mucha gente ha tachado a este evangelio de antijudío. Es decir, aquí hay frases duras, ¿no es cierto? Aquí la separación se hace muy evidente, muy dura. Entonces, una manera de mirar este evangelio ciertamente es desde este conflicto y uno puede entender que para determinadas personas pueda incluso llegar a este calificativo de antijudío. Aparece fuerte, pero en realidad el evangelio plantea este conflicto de manera muy fundamental. Ahora, nuevamente en relación a los escritos anteriores, especialmente si lo comparamos con los escritos de Pablo, el motivo del enfrentamiento cambia también. En Pablo, el gran motivo de enfrentamiento con el mundo judío es la ley. ¿Mm? La ley como el gran elemento eh, constitutivo de la salvación. O sea, en Pablo está, está, está oponiéndose a entender la ley como el absoluto de la salvación. ¿Ya? Pablo dirá, lo revisaremos más adelante, lo que salva no es la ley, lo que salva es la fe en Jesucristo. ¿Ya? Y a partir de esa fe en Jesucristo nace, ¿no es cierto?, la necesidad de cumplir también esta ley, pero no es la ley lo absoluto. ¿Ya? Ese es un conflicto muy marcado que tendrá Pablo y que después heredará el mismo cristianismo en la polémica con la reforma protestante. Eso, como digo, lo veremos en un futuro no muy lejano. Acá el motivo del enfrentamiento es la persona de Jesús. Es decir, lo,
lo que genera este conflicto entre el cristianismo y el judaísmo es la aceptación, ¿ya? O la negación del mesianismo de Jesús, ¿ya? Y la manera de comprenderlo. Este es el fondo del conflicto ahora. Como ven, ya, ya no es solamente absolutizar la ley como lo más importante, sino enfrentar lo que es lo central de nuestra fe, po, que es el mesianismo de Jesús, o sea, la revelación de que en Jesús realmente tenemos al Mesías, y no solo al Mesías, al Hijo de Dios. Y fíjense que el Evangelio incluso dice, si ustedes van al mismo Moisés o a la misma ley, van a descubrir que ya dan testimonio a favor de Jesús. Es decir, si ustedes lo que quieren mantener es eh, la trascendencia o la importancia, la relevancia de la ley dada por Dios mediante Moisés, bueno, ese mismo personaje que para ustedes es tan relevante, esa misma ley que para ustedes es tan importante, bueno, ese personaje y esa ley testimonian a favor de Jesús. ¿Mm? Esto es lo que, por ejemplo, también encontramos en Lucas, en el relato de los testigos de Maús. ¿Qué es lo que Jesús les cuenta a los testigos de Maús? Las escrituras. Y obviamente las escrituras son la ley, los profetas, los escritos. ¿Y de qué hablaban esas escrituras? Hablaban de Él, hablaban de Jesús. ¿Mm? Entonces, lo que hace Jesús en la narración de los de Maús es abrirles la inteligencia y mostrarles, ¿no es cierto? Mira, si ya la escritura, el Antiguo Testamento, lo que hacía era hablar de mí. ¿Mm? Bueno, esa idea también está acá. ¿Ya? Eh, si realmente escuchan a Moisés, si realmente leen la ley adecuadamente, lo que van a encontrar en ella es un testimonio en favor del mismo Jesús. Bueno, vamos a encontrar algunas paradojas en este conflicto, en esta polémica contra el judaísmo. Dado que lo que dije antes, el Evangelio no niega el carácter judío de Jesús, ¿ya? Establece claramente que Jesús es judío. Pero hay texto en que incluso parece renegar de esto, ¿ya? Renegar de lo suyo. Vamos a leer ese que está ahí, Juan 18:36. Este es un texto en el diálogo con Pilato. Lo voy a leer porque es ilustrativo. Es este diálogo en que conversa Jesús solo con Pilato. Respondió Jesús, es la pregunta, ¿no es cierto? eh, ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Fíjense la dureza de la respuesta. No solo está diciendo Jesús que su reino no es de este mundo, ya lo que explica que no haya nadie peleando por él, porque su reino no es de este mundo. Pero si fuera así, ya, repito lo que le dice, ¿no es cierto? Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. No habla para que no fuese entregado a mi pueblo, a mi propio pueblo, no, a los judíos, o sea, a un grupo distinto de él, ¿ya? Entonces, el Evangelio va a jugar un poco con esto de
ubicar, ¿no es cierto?, a Jesús dentro del judaísmo, pero a la vez también trascendiéndolo, ¿ya? Entonces, de repente hay frases fuertes en que uno dice, bueno, eh, esto es asumir el judaísmo, como por ejemplo en Juan 4:22 se afirma que la salvación viene de los judíos, aun cuando, ya, de los cuales no pocos creen en Jesús. Es decir, eh, la fe cristiana tiene su origen en el judaísmo y no son pocos, especialmente en los primeros años, los que viniendo del judaísmo han desarrollado su fe en Jesús, ¿ya? Entonces, esta frase de 4:22, ¿ya? Es muy, podríamos decir, es pro-judía, afirmar que la salvación viene de los judíos. Pero después también vamos a encontrar muchas veces la fórmula los judíos, como la que leí yo recién, en que se distancia ostensiblemente de ellos, ¿ya? Son los verdaderos enemigos de Cristo, niegan su origen divino, Juan 5:18, atentan contra su vida, o sea, lo quieren eliminar, Juan 10:31. Excluyen, expulsan de la sinagoga a quienes creen en él. Juan 9:22, el milagro del ciego de nacimiento, en que finalmente le dicen a él y a sus padres, bueno, si ustedes creen en este tipo que acaba de hacer el milagro de darle la vista a este ciego, bueno, se tienen que alejar de la sinagoga. Y cuando finalmente deciden ya ocasionarle la muerte, ese deseo de matarlo es entendido como un servicio a Dios, ¿ya? Entonces, como ven, el Evangelio adjudica en esta fórmula a los judíos cargos muy graves, po, muy graves. ¿Ah? O sea, si queremos, ¿quiénes son los verdaderos enemigos de Cristo? ¿Quiénes niegan su origen divino? ¿Quiénes quieren atentar contra su vida? ¿Quiénes expulsan de la sinagoga a quienes manifiestan creer en Él? ¿Ya? Bueno, son ellos, pues, los judíos, dicho con esas palabras. ¿Mm? Entonces vamos a encontrar el uso del término judío o los judíos con mucha frecuencia y en la mayoría de los casos sin matices, ¿ya? Sin suavizarla y con un contenido muy preciso, ¿ya? Que puede ser sinónimo de fariseo, pero también el término judío lo equipara a mundo, ¿ya? Y mundo, lo veíamos recién, es lo que se opone a la manifestación de Dios, ¿ya? El mundo es lo que está en contra de la manifestación de Dios. Entonces, detrás de este concepto, finalmente lo que hay es una incredulidad hostil en Jesús el Cristo, ¿ya? Es decir, el antagonista, por así decirlo, está personificado mucho más que en el Imperio Romano o en otro tipo de poderes en el pueblo judío. En estos judíos especialmente personificado en sus dirigentes religiosos, ¿ya? En sus organismos de poder, ¿ya? Ahora, esto que estamos viendo acá no es casualidad, no es un descuido del autor, ¿ya? Es intencionado, ¿ya? El autor conoce sobradamente la sociedad judía, sus usos, sus instituciones, ¿ya? No es que se haya confundido, esto es muy intencionado, o sea, es lo que él está viendo, ¿no es cierto?, que quienes realmente se oponen
quienes realmente niegan la manifestación de Dios en Jesucristo, quienes finalmente niegan al propio Jesús, ¿no es cierto?, son los judíos. ¿Ya? Ahora, el autor también va a distinguir a algunos judíos que sí han reconocido al Cristo en Jesús de Nazaret. Y a estos los llama los verdaderos hijos de Israel. ¿Ya? Esa es como la denominación para decir, bueno, no son todos. ¿Ya? Los verdaderos hijos de Israel han reconocido al Cristo en Jesús de Nazaret. ¿Quiénes son los judíos, en cambio? Los que no son discípulos, los que no lo han reconocido y los que al final representan al mundo. Es decir, lo opuesto, ¿ya?, a la manifestación de Dios en Jesucristo. Bueno, el Evangelio entonces va a observar una distancia entre los creyentes y los judíos. Pero ¿quién ha creado esta distancia? La han creado los judíos, ¿ya? Es decir, la manifestación de Dios era especialmente para el pueblo judío. La manifestación de Dios en Jesús, ¿ya?, era para el pueblo judío. Por eso no duda en decir, como veíamos antes, en el capítulo 4, ¿no es cierto?, que la salvación viene de los judíos, ¿ya? Pero ellos, con su rechazo, han creado esta distancia entre los creyentes, ¿no es cierto?, y los judíos. Ahora, esto refleja con toda claridad lo que está pasando en la comunidad a fines del siglo I, ¿ya? Estamos posiblemente en el último cuarto del siglo I, y la separación del cristianismo y del judaísmo es un hecho concreto, que no es sencillo. ¿M? Los cristianos que pertenecían a la sinagoga están siendo excluidos de ello, perseguidos y en algunos casos incluso condenados a muerte. ¿M? Esta no es una separación amistosa, mire, ustedes por allá, nosotros por acá, mejor que nos separemos, pero sigamos siendo amigos. No es así, po. Es una separación, eh, es una separación fuerte. ¿M? Muy exacerbada por también, reitero, por lo que acaba de pasar en el año 70 con la destrucción de Jerusalén y de todos los signos visibles de la religiosidad judía, partiendo por el templo, ¿ya? Entonces se establece una práctica judía de la excomunión sinagogal, ¿ya? Eso está, ahí les pongo tres textos, 9:22, 12:42 y 16:2, donde esto con toda claridad se empieza a ver. Es decir, no se puede ser cristiano y judío a la vez. Y si quieren creer en este tipo, ¿ya? Bueno, aténganse a las consecuencias. Y la consecuencia principal, ¿no es cierto?, es, eh, es irse de nuestra sinagoga, ¿no es cierto? Uno puede imaginar el enorme trastorno que vivió el pueblo judío a partir del año 70, ¿ya? No es solo la destrucción de Jerusalén, también es la diáspora, ¿ya? Muchos de ellos tienen que salir de su tierra e ir a otros lugares. Para muchos esta diáspora es forzada, no es una cosa voluntaria, mira, vámonos a Alejandría, que lo vamos a pasar bien. Es una cosa, sus raíces, ¿ya?
Por lo tanto, también uno puede entender esta voluntad del mundo judío de separarse marcadamente de todos los que ellos consideraban sectarios, ¿ya? Sectas dentro del judaísmo. Y en ese terreno la principal, sin duda, era el cristianismo. Entonces, para ellos, sacar a los cristianos de la sinagoga se transformó en una prioridad, ¿ya? Entonces, este antijudaísmo que claramente tiene el cuarto evangelio, eso es un hecho, también es una respuesta que surge del efecto que esta persecución, que repito, en algunos casos llegaba a la muerte, ¿ya? Hubo cristianos que murieron en esta persecución, ¿ya? Entonces, este antijudaísmo va a surgir de la propia comunidad cristiana. Es lo que están viviendo. Están viviendo un acoso externo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y, y y este acoso, esta expulsión, al final está centrada en la aceptación o rechazo de la persona de Jesús. O sea, ahí está el nudo ciego del problema, ¿ya? O sea, este no es un tema de prácticas cultuales o de, no sé, o de aspectos relativamente secundarios, no. Po. El nudo de fondo de este conflicto es la persona de Jesús. Y por eso el Evangelio lo expresa con tanta claridad. Lo que está en juego aquí es la aceptación de Jesús como Mesías, como Hijo de Dios, en su divinidad y en su humanidad. Ese es el fondo. Por eso que el conflicto finalmente es tan grave y por eso que es un conflicto terminal. Por eso, finalmente, esta comunidad está llamada a tomar partido y a definir si realmente acepta, ¿no es cierto?, la manifestación de Dios en Jesús, con lo cual se tiene que ir de la sinagoga, o no lo acepta y permanece bajo el paraguas del judaísmo. ¿Ya? Ahora, en general el Evangelio, cuando se enfrenta, ¿no es cierto?, al judaísmo, eh, la posición que tome va a depender de la que se haya tomado en relación a Cristo. ¿Mm? Será muy polémica, muy apologética. Apologética significa defensiva. Si se trata de defenderse de los ataques del judaísmo y de su incredulidad. Es decir, el Evangelio es muy categórico, muy firme, ¿no es cierto?, para defenderse del judaísmo cuando ha negado a Cristo. Pero a la vez va a ser una posición amistosa y misionera cuando ve la posibilidad, ¿no es cierto?, de que la fe cristiana sí sea asumida como la verdadera salida y la única salvación, ¿ya? Un ejemplo de este segundo caso lo tenemos en el diálogo con Nicodemo, ¿ya? El elogio que le hace Jesús a Nicodemo es que es un israelita, no me acuerdo la palabra que usa, pero un israelita hecho y derecho, un verdadero israelita. Y se lo dice como elogio, ¿ya? Porque ve en Nicodemo, ¿no es cierto?, esta apertura a aceptar la fe cristiana como la verdadera salida y la única salvación. Entonces, en ese caso, al Evangelio no discrimina que Nicodemo sea un israelita, sea un judío, al contrario, ¿ya? No, no es un obstáculo eso, porque está manifestando su apertura a aceptar la revelación de Jesús. Ahora, cuando esto no se da, ahí ya el- la, la-
la posición cambia y ahí se entra en una polémica y una apologética muy fuerte y muy dura. Bueno, este tema, como digo, es un tema muy importante dentro del cuarto evangelio. Hay que tenerlo siempre presente. Atraviesa todo el evangelio, como ven en las referencias que he ido colocando. No es que sea en un capítulo en especial, sino que el tema va apareciendo en muchas partes, ¿ya? Digamos, es transversal a todo el evangelio. Y insisto en algo, con esto quiero cerrar el tema de esta polémica con el judaísmo. Es un fiel reflejo de lo que está pasando, ¿ya? No es un ánimo de enfrentarse con el judaísmo porque me caen mal o porque... No, no, ¿ya? Es lo que está pasando en el último cuarto del siglo primero, ¿ya? Responde a la realidad que está viviendo esta comunidad. Y el Evangelio, su prioridad es afirmar, reforzar, salvar la fe de esta comunidad que lo está pasando mal, ¿ya? Que no solo ha sufrido graves persecuciones romanas, porque aquí también hay que entender eh, que ha habido ya y habrá hasta más adelante persecuciones romanas muy duras. Pero ciertamente esta comunidad ha sido afectada más por este conflicto que por las persecuciones romanas. Lo que realmente ha afectado a la comunidad que está detrás de este evangelio es este conflicto con el judaísmo, esta separación de la sinagoga, que como vemos es un proceso duro, difícil y que ha significado sufrimientos importantes. Bueno, voy a pasar ahora a una segunda polémica que también está reflejada, está incluida en este evangelio. Esta polémica hay que entenderla bien. Quiero realmente que se entienda porque se puede prestar para una confusión que no sería buena. Es la denominada polémica antibaptista. Es decir, ¿de qué se trata esto? Se trata de una cierta distancia que el Evangelio marca entre Jesús y Juan Bautista. ¿Ya? Eh, a ver, aquí hay que tener cuidado, no, esto no se trata de ver que Jesús y Juan Bautista son enemigos o que uno está en contra del otro. No, no es así. Pero que el Evangelio va a tratar este tema de una manera especial para dejar en claro algunas cosas que son importantes, eso es así, ¿ya? Por eso hablamos de una polémica antibaptista, ¿ya? Insisto, no es un enfrentamiento, no es que Jesús y Juan Bautista, como digo, se transformaron en enemigos o que uno está contra el otro, no, no. Pero hay ciertas aclaraciones que el Evangelio quiere hacer entre la persona de Jesús y la persona de Juan Bautista, ¿ya? Esto lo podemos, algunos autores le dan harta importancia a este tema, incluso algunos dicen que podría ser la razón por la cual se escribió este cuarto evangelio, ¿ya? Abordar esta polémica entre Jesús y Juan Bautista. Yo anticipo, lo digo al final, que eso para mí es muy exagerado y la mayoría de los autores dice eso. O sea, el hecho que esté presente esta polémica habla de que es un tema importante,
pero convertirlo en el motivo básico del cuarto evangelio claramente resulta exagerado, ¿ya? Ahora, aquí podemos enlazar con un texto que está en los Hechos de los Apóstoles, que es en el capítulo 19. El libro de los Hechos es un libro anterior, ¿no es cierto? Y en el capítulo 19, entre los versículos 1 al 7, opa, espérenme un segundito. A ver, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, Ya. Sí, Y ven la presentación, ¿no es cierto? sí se Ya. escucha. Se escucha Bueno, perfecto. muchas gracias. Bueno, en los Hechos de los Apóstoles se narra un encuentro que tiene Pablo con algunos discípulos de Juan Bautista que están en Éfeso, ¿ya? No se ve Y la se producen, presentación, ¿perdón? no se ve la presentación. ¿Se ve? sí, se ve lo más bien. Sí, Ah, soy yo entonces, perdón. sí se ve perfecto. Bueno, como les digo, en los Hechos de los Apóstoles se narra un encuentro de Pablo con un grupo de discípulos del Bautista que están en Éfeso, ¿ya? Y el tema es el bautismo. Pablo les pregunta si ya han recibido el Espíritu Santo. Y ellos les responden, mira, la verdad que no. No solo no hemos recibido el Espíritu Santo, más aún, ni siquiera sabemos que existe un Espíritu Santo. Eso es lo que responden en Hechos 19 los discípulos del Bautista. Y básicamente lo que le dicen a Pablo es que ellos lo único que han recibido es el bautismo de Juan. ¿Ya? ¿Qué bautismo habéis recibido? Bueno, el bautismo de Juan. Entonces San Pablo en ese texto ya les hace una aclaración a estos discípulos y les dice, miren, Juan bautizó con un bautismo de conversión, ¿ya? Diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Este texto de los Hechos nos dice, miren, cuando Pablo se encontró con discípulos del Bautista en Éfeso, la verdad es que los tuvo que poner al tanto, ¿ya? Tuvo que decirles, oye, el bautismo que ustedes recibieron de Juan estuvo bien, pero es totalmente insuficiente, ¿no? Porque en realidad lo que ustedes tienen que recibir es el bautismo en Jesucristo, el bautismo que incluye el don del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, ese es el preámbulo en el cual yo creo tenemos que enmarcar esta polémica. Entonces, la postura del cuarto evangelio sobre el bautista es ambigua, ¿ya? Es ambigua, porque, a ver, ¿y por qué es ambigua? Porque quiere aclarar bien algunas cosas, ¿ya? Primero, insiste en que el bautista no es Jesús, no es el Mesías, ¿ya? Tiene lo que podríamos decir una menor dignidad comparado con Jesús, ¿ya? No estamos hablando de lo mismo. Entonces voy a leer el primero de esos textos que está al inicio del Evangelio, ¿no es cierto?
en el Perdón, capítulo profesor 1. José María, ¿Ah? no sé, no aparece la página, o sea, la presentación escrita, o sea, está apareciendo su figura solamente. O sea, no aparece. Ya, déjenme retomar esto. A ver, lo vamos a poner de nuevo. ¿Y ahora? Ahí sí, Ya. ahí aparece. Ahí sí. Ok. Sí, ya. Bueno, voy a leer el Gracias. primer texto que está ahí, en estos en que, en el fondo, el cuarto evangelio compara a Jesús con el Bautista, ¿no es cierto? Entonces, ya en el principio, en el capítulo 1, dice Juan 1, 20. Y este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿quién eres tú? Él confesó y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. ¿Se fijan? Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Ya voy a hablar de ese profeta. Respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres, pues? Para que le demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo él, yo soy, y aquí remite al profeta Isaías, Isaías 43, yo soy la voz que clama en el desierto, rectificar el camino del Señor. ¿Ya? O sea, aquí ya deja claro que Juan no es el Mesías, ¿no es cierto? No es el Cristo, sino alguien distinto, ¿ya? Que va a tener un rol importante, pero claramente distinto. Después, el Evangelio guarda silencio sobre el contenido de la predicación de Juan, ¿ya? O sea, Juan aparece en el Evangelio, pero uno no sabe nada de su predicación, no muestra una predicación del Bautista, lo muestra como personaje, ¿ya? En general, comparado con los sinópticos, reduce el testimonio que da Juan Bautista en favor de Jesús y algo no menor, en los sinópticos hay un elogio de Jesús a Juan Bautista, ¿ya? Lo van a recordar cuando dice, tanto en Mateo 11:11 como en Lucas 7:28, son textos paralelos, dice, no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan Bautista, ¿ya? Después continúa diciendo, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor todavía. Pero es un gran elogio a Juan Bautista. O sea, en Mateo y Lucas se dice, no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan Bautista. Eso está totalmente omitido acá, ¿ya? Ahora, cuando el Bautista habla, testimonia en favor de Jesús, ¿ya? Por ejemplo, en Juan 1, 6, 8, también viene al principio. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. ¿Ya? ¿Se fijan? Testimonia a favor de Jesús, ¿ya? Y hace confesiones de fe en el mesianismo de Jesús. Es considerado enviado de Dios, lo acabamos de escuchar. Hubo un hombre, ¿no es cierto?, enviado por Dios, se llamaba Juan. Pero ¿para qué vino? Para reconocer a Jesús y proclamarlo en Israel, ¿ya? Veamos Juan 1:31. Yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que Él sea manifestado a Israel.
¿ya? Y Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y yo no le conocía, pero que el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, como ven, lo que hace Juan Bautista realmente es reconocer que en Jesús está efectivamente el enviado de Dios, ¿no es cierto? En él se ha manifestado Dios, ¿ya? Entonces hay algunas metáforas con Jesús es la luz, Juan es la lámpara, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo muestra finalmente el Evangelio a Juan? Más incluso que un precursor del Mesías, como lo hacen los sinópticos, es un testigo del Dios eterno que se ha hecho hombre. Lo muestra más como un testigo, ¿ya? Ahora, uno puede ver esto y decir, bueno, ¿cuál es la polémica aquí? O sea, lo que hace el Evangelio es lo lógico, puede decir uno, ¿ya? Mostrar el verdadero rol de Juan y la verdadera personalidad de Jesús, ¿ya? No, aquí no se ve un motivo de polémica. Ahora, ¿cuál es el tema? Que esta manera de presentar la relación entre ambos también responde a una situación que está viviendo la comunidad, que son discípulos del Bautista que o no se han querido enterar de la misión de Jesús o siguen aferrados a su viejo maestro, es decir, a Juan Bautista, ¿ya? Entonces, lo que vemos aquí es una manera de contestarle o de orientar a esos discípulos del Bautista. Oye, Juan Bautista fue un gran personaje, fue un gran hombre, fue enviado por Dios, pero, pero cuidado, po. O sea, una cosa es Juan Bautista y otra cosa es Juan, ¿ya? Si vemos el testimonio del Bautista, es un testimonio en favor de Jesús, no del mismo, ¿ya? Lo que hace Juan, ¿no es cierto?, es reconocer a Jesús y proclamarlo en Israel, ¿ya? Juan es un testigo de Jesús. Esto, como digo, es un mensaje central para estos seguidores del Bautista, como los que encontró Pablo en Éfeso en Hechos 19. Entonces, básicamente, como digo, lo que está buscando esta manera de presentar la relación de Jesús con el Bautista es aclarar, es establecer con suma claridad, ¿no es cierto?, la naturaleza de las misiones de cada uno y de las personas de cada uno, ¿ya? Ahora, hay un par de textos que nos dan otros antecedentes que también hay que tener en cuenta. El primero es que Juan 3, 22, 36 nos dice que ambos bautizaban juntos. O sea, que hubo una época en que Jesús bautizó junto al Bautista. Y hay otro hecho que también está dicho en Juan 1, 35, 45, es que los primeros discípulos que siguen a Jesús eran discípulos del Bautista. Eso está narrado expresamente, es decir, en el origen del ministerio de Jesús está presente el ministerio que a ese momento tenía el Bautista. Tanto es así que durante un tiempo bautizan juntos y tanto es así
que hay discípulos del Bautista que siguen a Jesús y se transforman posteriormente en discípulos de Jesús. Entonces, esto mismo hace que haya que explicar, ¿no es cierto? ¿Ya? Explicar muy bien que finalmente, como he dicho ya varias veces, la misión del Bautista, la persona del Bautista y la misión y la persona de Jesús están relacionadas, pero son muy diferentes, ¿ya? Muy diferentes. ¿Mm? Ahora, ¿qué es lo que podemos intuir a la luz de los textos de Hechos y de la situación de la comunidad? Es que había discípulos confundidos, ¿ya? Y eso también es entendible. Todo indica que Juan Bautista fue un gran líder también. Fue una persona que tenía una comunidad de discípulos que realmente era muy, muy sólida, muy firme, ¿ya? Entonces, es entendible que algunos de esos discípulos hayan permanecido apegados a la enseñanza, al recuerdo, a su historia con el bautismo, con el Bautista, y que no quisieran de buenas a primeras pasarse, por así decirlo, al bando de los discípulos de Jesús de Nazaret, ¿ya? Entonces, eh, lo que el Evangelio también quiere hacer es que esos discípulos del Bautista, probablemente bien intencionados, probablemente no por oposición a Jesús, sino más bien por lealtad, por cariño, por respeto a su maestro, al Bautista, permanecen en esta posición que finalmente es equívoca, ¿ya? Porque por esta posición se puede llegar a, incluso, lo voy a mencionar ahora, a pensar que el verdadero Mesías era Juan Bautista y no Jesús, ¿ya? Entonces, por eso que el tema es delicado, ¿ya? Y por eso el Evangelio, eh, el Evangelio se gasta texto, digamos, en aclarar bien esto, en establecer bien quién es uno y quién es otro. Ahora, hay una obra que es de esta misma época, de fines del siglo I, que se llama Recogniciones pseudoclementinas, ¿ya? En que está documentada una polémica protagonizada por grupos baptistas, ¿ya? Que presentaban a Juan Bautista como el verdadero Mesías. Es decir, esta posibilidad que yo les menciono de que algunos grupos, posiblemente no muy numerosos, pero algunos grupos de discípulos anclados en el Bautista hayan dicho, oye, si el verdadero Mesías fue Juan Bautista, ¿ya? Él fue. ¿Mm? Como les digo, esta obra de la época documenta una polémica de este tipo, ¿ya? Entonces, pasa a ser bastante razonable que el Evangelio aborde el tema, ¿ya? Y que realmente lo aclare como lo hace. ¿Mm? Ahora, atribuirle a esta razón, a este motivo, ¿no es cierto?, la explicación o la razón central del Evangelio ciertamente parece exagerado. ¿Ah? Es un tema importante, pero no es la razón del Evangelio aclarar quién fue Jesús y quién fue Juan Bautista, hacer esta, esta confrontación entre ambos para que quede claro el tema. Pero sin duda es un tema que para este evangelio es importante. Esto no lo vemos en los sinópticos. Los sinópticos, Juan está presentado de una manera más neutra, por así decirlo. O sea, eh, se muestra su testimonio, se muestra su accionar, tiene otro rol. Acá, como digo, está mucho más marcada el establecer la diferencia entre quién es quién.
Otro tema que se ha sugerido también, que es parte del pensamiento teológico de este evangelio, es lo que se ha denominado un frente antiherético. Este periodo del último cuarto del siglo I va a coincidir con la aparición de las primeras herejías propiamente cristianas, ¿ya? Herejías contra, contra la doctrina cristiana. Esto empiezan a surgir algunas de ellas. Entonces, hay autores que dicen, bueno, uno de los intereses del Evangelio es combatir ya estas herejías. Por eso se habla de un frente antiherético, anti-herejía. Esto hace bastante sentido que haya estado también en la mente del o de los autores del Evangelio, ¿ya? Tampoco parece ser el motivo central, pero ciertamente uno puede identificar en el Evangelio respuestas a estas primeras herejías, ¿ya? Una primera herejía que podemos ver es la herejía de Cerinto. Esto está dicho posteriormente en el siglo II por Ireneo, por San Ireneo, que afirmó que una de las razones por las cuales había sido escrito este evangelio fue una defensa contra la herejía de Cerinto. ¿Cuál era la herejía de Cerinto? En el fondo, esta es una herejía que reaparecerá después, es separar a Jesús, es separar en Jesús su humanidad, o el Jesús humano más que su humanidad. O sea, por un lado tenemos a Jesús como el hijo de José, un humano como cualquier otro, y el Cristo como un ser celeste que entró en Jesús en el momento de su bautismo y que lo abandonó poco antes de su muerte. Esta es una herejía, como digo, no, en la época en que Cerinto la propuso no prendió mucho, pero reaparecerá después, varios siglos después, esto de separar en Jesús dos personas, ¿ya? Por un lado, la persona humana y por otro lado, la persona divina, ¿ya? En vez de comprender a Jesús como una única persona que tiene dos naturalezas, que es la definición que hará el concilio de Éfeso recién el año 431. O sea, este tema acompañó a la iglesia harto tiempo, ¿ah? Que es en el fondo la explicación de esta gran verdad de fe, Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, separando las personas, ¿ah? Ese es el fondo de la herejía. Ciertamente el Evangelio abordará este tema y tenemos en el Evangelio, digamos, un soporte doctrinal enorme a la unidad de persona que hay en Jesucristo, ¿ya? Así que es plausible, ¿no es cierto?, que haya habido una intención de responder a esta herejía. San Jerónimo planteó después también que en realidad, además de contestarle a Cerinto, este evangelio le habría contestado a los ebionitas. ¿Quiénes eran los ebionitas? Un grupo de judeo-cristianos, ¿ya? O sea, cristianos provenientes del judaísmo, ¿ya? Judeo-cristianos, que no habían abandonado sus prácticas legalistas. O sea, seguían asumiendo el valor fundamental de la ley y que comprendían a Jesús como un gran profeta, pero no como el Hijo de Dios, ¿ya? O sea, son judíos que
se han incorporado, por así decirlo, al cristianismo, pero con un pie totalmente puesto en el antiguo judaísmo y con otro pie tímidamente puesto en el Nuevo Testamento, por así decirlo. ¿Ah? Entonces, son judíos, como digo, que no terminan de abandonar el judaísmo y no empiezan realmente a integrarse a un verdadero cristianismo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? ¿Cómo podemos ver esto? Porque hay muchos temas que en realidad tocan por así decirlo, este despegue del judaísmo y esta entrada al cristianismo. La polémica en torno al sábado. ¿Mm? Ese es un tema que para los judíos es carísimo, ¿no es cierto? Un tema muy apreciado y que a Jesús se lo sacan en cara a cada rato, ¿no es cierto? Especialmente cuando sana en sábado. Vamos a ver esa polémica en muchas partes. El tema de la expulsión de los vendedores del templo, ¿ya? Jesús ahí carga contra una costumbre judía, ¿no es cierto? Plenamente asentada de comercializar ciertas actividades en el templo, ¿ah? Cambiar las monedas para hacer los holocaustos, o sea, ahí Jesús toca aspectos bien centrales del judaísmo tradicional, ¿ya? La insistencia en el culto en espíritu y verdad. Otro tema, la presentación de Jesús como el profeta que según Moisés debía venir. Ese es un texto que remite al Deuteronomio, el capítulo 18 del Deuteronomio, versículos 15 al 22, donde se promete un nuevo profeta, ¿ya? El profeta que va a venir. ¿Ah? Suscitaré un profeta que hablará cara a cara con Dios tal como lo había hecho Moisés, un profeta como Moisés, o sea, un gran profeta, ¿ya? De hecho, en el Evangelio muchas veces se le pregunta a Jesús, ¿eres tú el profeta que había de venir? ¿Ya? Bueno, el tema de la paternidad de Abraham, que da motivo también a varias conversaciones, varias discusiones. ¿Mm? Entonces, como ven, en el Evangelio hay mucha ayuda para ir separando lo que no es relevante del Antiguo Testamento, ¿ya? Y darle su verdadero sentido en la manifestación de Jesús, ¿ya? Entonces, eh, se dice que muchas de esos temas están tratados en defensa de esta herejía de los ebionistas. ¿Mm? Es razonable que esto también pueda ser así. Otra herejía que surge en esta época es el docetismo, ¿ya? El docetismo negaba la realidad corporal de Jesús, la encarnación, la dimensión corporal de la pasión y resurrección, la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Para el docetismo, la humanidad de Jesús era aparente, no era real, no era verdadera. Esta es una herejía muy seria, ¿no es cierto? Y ciertamente también el Evangelio aborda este tema, eh, en muchas partes. Por ejemplo, en el capítulo 6, versículos 51 al 58, está en la parte del pan de vida. ¿Ah? Yo soy el verdadero pan de vida, y el que coma de mi cuerpo no tendrá hambre, y el que beba de mi sangre no tendrá sed, tendrán vida eterna. ¿Mm? Voy a leer una que está al principio, que es muy conocida, Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y puso su tienda, su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria,
gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. O sea, el Evangelio se va a preocupar especialmente de afirmar la realidad de la encarnación. La realidad, el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. Y la dimensión corporal de la pasión y resurrección, y por supuesto la presencia real de Jesús en la Eucaristía, es el pan de vida, ¿ya? Entonces, claro, uno también puede entender muchas de esas afirmaciones dirigidas a combatir estas herejías de la época. Otra cosa que hace el Evangelio también es mostrar ciertos rasgos humanos de Jesús con toda claridad. Por ejemplo, Jesús se cansa de andar y siente sed. O sea, si camina mucho, termina cansado y le da sed. Juan 4:6. Llora de pena, de emoción ante la muerte de un amigo, cuando muere Lázaro. Juan 11:36. Jesús llora de verdad, llora de pena. Entonces, el Evangelio en el fondo siempre va a reforzar este pilar de la fe cristiana, ¿no es cierto?, que es la identidad entre el Jesús histórico, ¿ya?, el Jesús perfectamente humano, y el Cristo exaltado, ¿ya?, el Dios, el Dios con nosotros, ¿no es cierto?, el Señor, el Señor de la fe, ¿ya?, que en cierta manera es el escándalo de la fe cristiana, tan incomprensible esto para muchísimas personas, ¿no es cierto? Que este Dios que se hace perfectamente humano. Y por último, también hay gente que ha visto en el Evangelio una cierta mirada especial hacia los samaritanos, ¿ya? A ver, los samaritanos forman parte de las 12 tribus de Israel, ¿ya? Judea y Samaria, están en el origen. ¿Qué los separa de los judíos, que básicamente se concentran en 2 tribus de Israel, Judá y Benjamín? Las otras son las samaritanas. Estos 2 pueblos se separan después del reinado de Salomón, se forman 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur, y el pueblo judío o el reino del sur siente que son ellos los que han conservado la pureza de su tradición y que esta pureza se ha perdido en el reino del norte porque fundamentalmente se han mezclado, porque han incorporado algunos elementos a su fe que no son propios, ¿no es cierto? Se ha producido un cierto sincretismo religioso. Y finalmente el pueblo samaritano, para el pueblo judío, pasa a ser un pueblo de segunda categoría, ¿no es cierto?, donde realmente la verdadera fe se ha perdido por cosas como las que les estoy diciendo, ¿ya? Bueno, en este evangelio llama la atención, primero que nada, que los samaritanos, que se supone son despreciados por los judíos, aquí reciben un tratamiento benévolo, ¿ya? Por ejemplo, en el capítulo 4 hay un largo relato, 7:28, de una misión en Samaria, ¿no es cierto?, con la mujer en el pozo, y el tratamiento que ahí reciben es benévolo, ¿ya? No dan la idea de que Jesús se esté relacionando con alguien, con un pueblo inferior o con un pueblo, qué sé yo. Entonces, a partir de este tratamiento benévolo, se ha especulado también de que el Evangelio quiere favorecer una misión en Samaria, que efectivamente parece que se produjo, que hay misioneros que van a Samaria. Bueno,
¿Qué más podemos ver en relación a Samaria? El Evangelio conoce la región, conoce algunos elementos topográficos, algunas montañas, el pozo de Jacob, ¿no es cierto? El monte, uy, se me olvidó el nombre, Garizim, el monte Garizim, ¿ya? Hay ciertos temas que eran como los favoritos de los samaritanos, la teofonía del Sinaí con Moisés, las figuras proféticas de Moisés y Elías, ¿ya? Que están presentes en el Evangelio. Hay un momento, Juan 8, 48, 49, en que a Jesús se le trata de ser samaritano, ¿ya? Y está dicho como para provocarlo, ¿ah? Y Jesús no reacciona, como diciendo, oye, no me has dicho nada que me ofenda. Entonces, hay, como digo, un cierto interés del Evangelio en Samaria, algunos datos que nos permiten intuir que se pueda haber hecho una misión en Samaria desde acá, pero no mucho más tampoco, ¿ah? Ahora, otra interpretación de este tratamiento benévolo, este tratamiento amistoso del mundo samaritano, puede también hacer suponer una intención de parte del autor de afirmar el universalismo de la salvación de Jesús, ¿ya? Es decir, los destinatarios de su obra son cristianos, cualquiera que sea su origen, judío, samaritano, griego, romano, ¿ya? Lo que importa acá no es cuál es mi origen, lo que importa acá es la fe en Jesús, es creer en Jesucristo, aceptarlo como el Salvador, ¿ah? La luz de todo hombre que viene al mundo, el que quita el pecado del mundo. ¿Ya? Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que viene a salvar a todo el mundo y el que cuando sea elevado atraerá a todo el mundo hacia sí. Entonces, esta es una opción bastante plausible también porque para los judíos era muy evidente que si uno quería mostrar la universalidad del mensaje, nada mejor que hacerlo con los samaritanos, ¿no? Con los vecinos, con un pueblo que está muy cerca de ellos, pero que espiritualmente los judíos lo sienten muy separado, ¿ah? Por lo que explicaba hace unos minutos. Entonces también, ciertamente el Evangelio tiene una teología universalista de la salvación muy clara, y realmente es coherente pensar que con esta familiaridad samaritana, lo que finalmente se haya querido mostrar es eso, ¿ah? El universalismo de la salvación de Jesús. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Gracias, José María. Muy bien, pues hemos Gracias, llegado. muy buena la charla. Gracias, José José María. Me pude conectar al final. Gracias, José María, muy interesante. Muy Muchas interesante. gracias, José María.